placer acompañar esta noche a la escritora Carmen Bullosa, que es uno de los talentos más importantes del continente en estos momentos. Ella es narradora, tiene 18 novelas publicadas, tiene, si no estoy mal, 21 libros de poesía. También ha escrito teatro, es editora, es gestora cultural, ha obtenido muchísimos premios, así que casi que los voy a remitir a Wikipedia para que vean todos, porque son demasiados para enumerar aquí: premio Javier Villaurrutia, premio Ana Seges en Berlín. Ella ha sido becaria como escritora en muchas instituciones y ha sido profesora en las universidades más importantes, la Sorbona en Estados Unidos, en varias, y está trabajando todavía en la Universidad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Además, ella tiene un programa de televisión también, tiene algunas cosas muy admirables en su haber, como el haber fundado la Casa para Escritores Perseguidos, la Casa Citral de Berlín, con Salman Rushdie. Entonces, bueno, realmente una hora se da corta para hablar de muchas cosas. Yo soy fanática de sus novelas, las he enseñado en muchas clases diversas y bueno, quisiera comenzar preguntándole a Carmen por ese taller en el cual se formó Martín Pescador, donde era compañera de Roberto Bolaño. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Nos conocimos hace muchísimos años en Venezuela, estábamos tratando de fijar el año, posiblemente 93, 94 tal vez, creo que fue en 93, cuando un libro de poemas mío salió en Monte Ávila, en Pequeña Venecia había salido y en Monte Ávila 3 novelitas o 2 novelitas. Mejor desaparece. Y es un gusto enorme estar aquí, estar con ustedes en la Casa del Fondo de Cultura Económica, que es de ustedes. Es precioso estar aquí con ustedes hoy en este festival que estamos celebrando a México. Todavía un punto más de alegría para estar aquí. Para contestar a tu pregunta, les voy a contar la aventura del Taller Martín Pescador. El Taller Martín Pescador en realidad es un taller de impresión. Es un taller donde, literalmente, trabajan artesanos haciendo libros a mano. Una figura formidable, un mexicano que se llama Juan Pascue, hace y imprime libros bellísimos a mano, ediciones muy limitadas, en tipo móvil, en prensa plana, prensas como del siglo XVIII y XIX, prensas muy antiguas. Y en su taller publicó su primer libro Roberto Bolaño. Publicaba también en aquellos años, estoy hablando de los 70s, publicaba también a Octavio Paz, le editó un libro con Charles Tomlinson, a Tomás Segovia, a Efraín Huerta, libros muy preciosos, ediciones pequeñas que celebraba con fiestas en su casa donde se agotaba la edición. La gente iba a beberse unos tragos que preparaba el mismo Juan Pasco, que hacía con alcohol de 96 bebible y cacahuate molido. Yo no sé cómo veíamos eso, pero imagínense lo que era la efervescencia de esos grupos de poetas jóvenes, poetas consagrados, cacahuate en alcohol del 96, y les llaman toritos en México. Y Juan Pasco tiene otra pasión, adora la música veracruzana. Tuvo, ya no está en el grupo, todavía tiene su jarana, pero tenía un grupo que se llamaba Mono Blanco, donde los poetas populares que improvisaban coplas iban también a las fiestas. Los poemas de los poetas de esa música maravillosa de la costa mexicana improvisaban las coplas con Octavio Paz y con Tomás Segovia. Con Tomás Segovia se hacían duelos. Tomás también sabía improvisar versos, los medía muy bien. Bueno, en este mundo precioso
confluimos distintos grupos de poetas jóvenes mexicanos, además de los consagrados, que nos odiábamos entre nosotros. Estaba el grupo que lideraba Roberto Bolaño de los infrarrealistas, que eran temibles, y en mi memoria, aunque hay quien lo desmiente, o sea que tómenlo con pinzas, pero estoy segura que es verdad, yo vi a uno de ellos, altanero, uno de los infras, acercándosele a Paz con su copa, amenazándole echarle la copa en la corbata, porque odiaban a Octavio Paz. No consiguió salpicarle la copa, pero el gesto estuvo ahí. Eran cosas, unas reuniones muy caldeadas. Yo no era amiga de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño y los infras se aliaban con Efraín Huerta y nosotros éramos los pasianos, nos aliábamos con Octavio Paz y con Tomás Segovia. Y en este fantástico taller donde publicaron los primeros libros poetas de mi generación, José Luis Rivas, Verónica Volkov, que es la que nos unió. Verónica Volkov es la bisnieta de Trotsky, la nieta de Trotsky, y trotskistas, los trotskistas, y Roberto Bolaño era trotskista, y nosotros también éramos trotskistas. Entonces, en ese punto de confluencia. Entonces, ahí en ese lugar no era tanto un lugar de formación de escritores como de hacer libros y de reunión un poquito etílica, y mucho también de trabajo, porque ayudábamos a hacer los libros, ayudábamos a doblar el papel. Yo aprendí a hacer libros con Juan Vasco, me he quedado con esa pasión el resto de mi vida. Hago libros de artista, que aprendí con Juan a coser, a imprimir, tengo mi rol de pruebas todavía, llegué a tener prensas más grandes, una Vandercook muy grande que le heredé a Juan Pasco cuando ya no crecí yo mi taller, decidí quedarme nada más con lo mío limitado y fue a dar al taller de Juan Pasco. Esa es la aventura en pequeñas letras de lo que fue esa maravillosa ciudad de los 70s de México, que Roberto Bolaño retrata muy bien en Los Detectives Salvajes, si alguno de ustedes ha leído esa novela. ¿Y cuándo comenzaste a escribir? Uy, yo había empezado a escribir mucho antes. Yo que fui a escuela de monjas, en lugares donde de verdad no había nada parecido a ese cacahuate molido, ni esas fiestas, ni esos talleres, ni esos amigos locos. En una escuela solo de mujeres, privada, de monjas ursulinas, un mundo muy católico, muy conservador. Crecí ahí, mi padre era un gran lector, entonces leí mucho siempre con él. Más literatura extranjera que literatura mexicana. Las monjas de la escuela eran gringas, eran americanas, todas habían ido al college, entonces también mucha literatura americana, anglosajona más bien, y llegaron los fabulosos fines de los 60s y entró a la misma escuela entró ese aire de liberación, de la teología de la liberación, después del movimiento estudiantil del 68, lo que vino después del 68, la liberalidad de las costumbres. Muchas monjas se salieron de monjas. Los jesuitas entraron a darnos clases también, que traían ideas mucho más avanzadas. Entró una maestra de inglés maravillosa con la que leí James Baldwin, cosas muy... claro que Sartre, por supuesto, Camus, y claro, Benedetti, Mario Vargas Llosa también, que entonces no era como es ahora, de un cierto lado político, y sobre todo García Márquez. Y ahí con ella, con la maestra de inglés, es que llegó Rulfo, paradoja total, llegó Rulfo, llegó Rosario Castellanos con su extraordinaria Baluncanamos, y empezamos a leer aquello. Pero yo me gustaba leer y nunca hubiera sido escritora, posiblemente me hubiera quedado en ese mundo que aunque en el fondo fuera tan conservador, tenía su barnicito del 68 de avanzada, y mi mamá murió y mi mundo familiar totalmente cambió, y yo decidí, yo tenía 15 años, nací en 54, ayer en Bogotá cumplí 64, se sintió muy padre cumplir años en Bogotá, y más 64, que la canción de los Beatles, cuando yo tenía 64, eso quería decir ya viejísimo. Fue muy padre, fui vieja un día en Bogotá, fue padrísimo. Y
El caso es que yo decidí, para salvarme, para hacerme, para crecer, porque mi mundo familiar se desmoronó. La Ciudad de México había cambiado muchísimo, una ciudad que un alcalde había controlado y había mantenido con el aspecto de la ciudad de 3 millones de habitantes que era cuando yo nací, ahora tiene 22. Y en aquel entonces entró el metro, se abrieron los puentes, entró la multitud de la ciudad, la multitud que la habitaba marginalizada al lado, se urbanizaron lugares alrededor, el área de Chalco. La ciudad se notó lo grande que era, se notó que ya no era aquella ciudad de 3 millones con camellones y flores y fuentes en la que yo había abierto los ojos. Entonces mi ciudad había cambiado, mi familia se había desmoronado, mi papá se casó inmediatamente con una mujer muy joven que no quería saber absolutamente nada de los hijos de mi papá, y mi cuerpo, porque tardé mucho en crecer. Las niñas de entonces tardábamos muchísimo, nos quedábamos bobas, por suerte, hasta los 14 años. Yo todavía era una niña y de pronto todo mi cuerpo, mi mundo, y para crecer de la columna que yo me hice, o me encontré en el camino, yo decidí que yo era poeta. Empecé a leer de otra manera, aquello empezó a ser una parte más íntima de mi persona, más fuerte de mi persona. Empecé a leer mucho más en español también. Estaba el boom, por supuesto, pero además del boom estaba toda la riqueza y el bagaje de la literatura latinoamericana, muchos de los cuales, como ustedes saben, vivían en Ciudad de México. Y los tenía uno todavía en aquella ciudad de los 70s muy a la mano. Iba uno a la librería y en la librería estaba tanto Rulfo, husmeando y viendo libros de poesía, y nosotros, claro, los jóvenes poetas, siguiéndolos a ver qué libro había tocado y tratar de tomar el libro que había tomado él, como íbamos al lugar donde Octavio Paz compraba las revistas y los periódicos extranjeros, o husmeaba las revistas y los periódicos extranjeros enfrente del Ángel de la Independencia, y Álvaro Mutis, y en los cafés estaba Lizalde, y era un mundo en que teníamos tan cerca a los poetas. Y a Tomás Segovia siempre escribía en el mismo café. Entonces esta ciudad extraordinaria pues me acogió, y me acogió con una vocación que yo había adoptado desde adolescente, que era: yo soy escritora. Esto pues era una convicción, no es como una convicción, digamos, ultranatural, y la verdad es que ser escritor es un oficio, es algo que uno trabaja, aprende, pero esto lo fui haciendo con ese mundo tan rico y tan extraordinario que fue el mundo literario mexicano de esos años. Y la novela antes tiene de autobiográfico, me imagino. Bueno, la novela antes, primero escribí Mejor Desaparece, que es una novela bestial, en que contaba yo mi mundo familiar, en una novela de horror, digamos, fragmentada, y me hizo una entrevista un periodista muy conocido, Ricardo Rocha, en la televisión, por la aparición de aquella primera novela, y de casualidad la vio Paz, la entrevista. Y la entrevista pasada, si no me equivoco, el viernes creo, y el lunes me llamaron de la casa editorial de Paz, y porque en la entrevista yo hablé de que tenía otra novela terminada, que era Antes, que es más vestida que la autobiografía. En mi casa había 6 niños, en el mundo de Antes hay una niña y 2 hermanas que no son de su madre. O sea, usé partes de mi memoria como hace cualquier novelista, pero no es tan vivida como, por desgracia, sí lo es esa pequeña novela de horror y de furia y de violencia doméstica, de alguna manera hay que llamarla así, que es la que me tocó vivir con la muerte de mi mamá y la aparición de una persona, una madrastra que no quería a los 6 hijos de su marido, incluyendo la niña de 2 años. Has hablado de Ciudad de México, que está tan presente en muchas de tus novelas. Yo tengo una novela favorita, Cielos de la Tierra. Bueno, varias, pero esta me llama mucho la atención porque es una novela histórica en 3 tiempos, pero también futurista.
Entonces no es tan frecuente la ciencia ficción en América Latina. Y has combinado allí un tiempo el de Hernando de Rivas, un indígena de la colonia que fue llevado a la fuerza para hacerlo sacerdote y finalmente el rey de España no lo permitió. Una mujer del siglo XX en ese México que describes, que está paleografiando la historia de Hernando porque ha encontrado los papeles y lo hace de manera clandestina, y una mujer del futuro cuando ya el mundo que conocemos se lo ha llevado tal vez la bomba atómica o la destrucción total, y encuentra los papeles de Estela y los de Hernando, y a su vez busca hacer memoria. Es un mundo bastante terrible porque allí se va a prohibir la memoria y el lenguaje. ¿Cómo nació esta novela? Esta novela nació en los 80s, en medio de los cambios políticos que había en México, y donde ya se empezaba, ya hablábamos del ecocidio, del problema ecológico del planeta. Por otra parte, yo había tenido la suerte de leer a Sahagún, esta especie de enciclopedia del mundo prehispánico, y había leído como este libro extraordinario sobre las cosas, que trata de cubrir las cosas, los seres y las costumbres del mundo prehispánico y dejarlo en un legado para los que han llegado, el libro de Fray Bernardino de Sahagún, que en realidad fue escrito por los frailecillos indios. Hubo un proyecto muy temprano en la colonia en México de fundar una escuela que tuviera el mismo nivel de estudios que la Universidad de Salamanca para alumnos exclusivamente indios, que fueran de la élite, bien escogidos, un grupo muy reducido de chicos indios, con la idea de enseñarles la misma sabiduría que se aprendía en Salamanca y probar con esto latín, por supuesto, trivio, cuadrivio, toda la sabiduría de la época, y probar con esto que el indio tenía alma y que por lo tanto no podía ser esclavizado. Por una parte, estaban en este proyecto los sacerdotes y los humanistas de la época, que no querían que ese continente recién invadido o conquistado, como lo quieran llamar, se volviera una tierra de esclavos, con los que hicieran una trata universal y que además se esclavizaran. Querían probar que eran seres humanos. Pero, por otra parte, el Vaticano tenía intereses económicos en la trata de esclavos del África, y era una manera de proteger su trata de esclavos transatlántica. De manera que este proyecto extraordinario lo defendió el Vaticano. Se comprobó que los frailecillos indios tenían en efecto alma, puesto que con Fray Bernardino de Sahagún escribieron este libro extraordinario, donde podemos saber cuáles eran las costumbres de la vida privada, la organización política, las plantas que comían, qué hacían para cuando se enfermaban. Todo eso existe y está publicado hasta la fecha, se sigue publicando, y aunque venga firmado con el nombre de un fraile nacido del otro lado del continente, sus coautores fueron los indios del convento de Santa Cruz Tlatelolco. Los frailecillos indios, muchos de ellos aspiraban a continuar una vida eclesial, otros no, estaban ahí porque habían sido, digamos, escogidos y acarreados y puestos, pero la tragedia es que esta única generación de alumnos tuvieron su vida cancelada cuando el Vaticano decidió que esa escuela no podía continuar. Porque los indios en efecto tenían alma, pero su alma era, si me permiten traducirlo a lengua coloquial, de segunda clase, como la de las mujeres, que tampoco podían leer la Biblia porque hereticaban. El indio no podía leer la Biblia porque hereticaba, la mujer no podía tampoco y no debía leer la Biblia porque hereticaba, iba a cometer herejía. Los dos, niños e indios, teníamos alma de niños, nunca tendríamos la discreción del adulto, y por lo tanto el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco se canceló.
ya se había probado que al indio no se le podía 100% esclavizar, pero se le podía tratar bastante mal, puesto que era alma de menor, un alma que no sabía discriminar. Al acabarse el proyecto de Santa Cruz Tlatelolco, pues yo me imaginé, yo leí esto, me interesó, había esta efervescencia en la Ciudad de México de recordar nuestro pasado, construir nuestro futuro, había la alerta del ecocidio mayor que ahora vemos con más fuerza, ya no es tan lejos que parece que esto ocurrirá si no tomamos medidas universales para prevenir el calentamiento global, la contaminación de los mares. Vemos las tragedias, vemos los incendios en California, sabemos de muchas cosas que están pasando ya. En aquel momento era simplemente una teoría sobre el papel, de algo que iba a ocurrir. Entonces yo trabajé con los 3 temas que me interesaban muchísimo. Conté la historia de una mujer en los fines de los 80s, en los cambios políticos, el fin del Partido Revolucionario Institucional, creíamos que iba a acabar el control total de la República Mexicana, y ella encuentra este manuscrito y decide paleografiarlo. Es una antropóloga y paleografía, copia el manuscrito de Hernando de Rivas, que nos está contando a su vez el final de su mundo, el final donde vive, puesto que presenció, le tocó muy chico en la infancia la llegada de los españoles, presencia la pérdida del poder de su propia familia, pero ahora lo que siente en carne propia es que presencia el ser declarado que tiene un alma de segunda clase, él y toda su generación. Y además los debates que aprendí, o sea, él está parado entre 2 mundos, entre el mundo indio y entre el mundo de los colonizadores, puesto que ha aprendido toda la sabiduría de los colonizadores. Y los manuscritos de estos 2, porque el mundo se acaba, los recupera una mujer del futuro que vive ya en una comunidad de sobrevivientes donde han decidido vivir en una sociedad utópica, donde deciden erradicar la memoria, porque la memoria solo ha conducido al final de la Tierra. Y puesto que esto ha ocurrido, la comunidad decide, han crecido sin familia, porque a veces piensan que la familia también acarrea, han crecido, digamos, como una cuna comunitaria, la familia acarrea vicios culturales terribles, y la comunidad toma el voto de que también van a acabar con el lenguaje, porque el lenguaje siempre es memoria. Y se someten, pero nuestro personaje dice, no, yo no quiero perder el lenguaje, yo sí quiero la memoria. Y si no tenemos la memoria nos va a ser peor la vida, pero la comunidad no lo acepta y la comunidad se somete a una operación, se lastima en el área de Broca, donde en el cerebro tenemos la facultad del lenguaje. Sin ello, sin la guerra o en la violencia alguien se lastima esa área, pierde la facultad del lenguaje, esta cosa tan complicada y tan extraordinaria, y toda la comunidad se somete a eso. Nuestro testigo, nuestro personaje presencia lo que pasa con una comunidad que no tiene memoria y pasan cosas muy horribles, pero no se las voy a contar porque ya les conté un montón de esa novela que es muy difícil de conseguir en realidad, si no es que casi imposible. Ahora que Penguin Random, lo siento Fondo de Cultura, tú eres mi casa, pero en ese caso Penguin Random empezó a sacar la Biblioteca Carmen Bobiosa y han publicado en un primer volumen 5 novelas y en el segundo volumen 6 novelas, pero todavía no sale Cielos de la Tierra. O sea que les estoy hablando de una novela muy difícil de encontrar. Acaba de aparecer en inglés, pero no más que leer en inglés, que chiste. El chiste es leer en español. Y entonces, Cielos de la Tierra son las mujeres, las guardianas de la memoria, Estela y Lea. Entonces también me interesa mucho cómo en las novelas de Carmen el papel de la mujer es muy importante. Así lo es en Llanto, en Duerme, en una cantidad. Incluso tenemos... La otra mano de Lepanto que está ahí. Exacto. La otra mano de Lepanto tomo el mundo, un mundo de Cervantes, el mundo literario de Cervantes, y lo pongo a actuar en su momento histórico.
vemos la expulsión de los moriscos, y todo es para recontar la historia de la gitanilla, la novela ejemplar de Cervantes. La recuento desde una perspectiva contemporánea. Es una novela de aventuras, una novela escrita a la manera barroca, porque es la época, con muchos personajes que salieron de Cervantes y muchos personajes de autores que Cervantes amaba y muchos personajes históricos. Y aparece Cervantes en la novela en la batalla de Lepanto, por eso se llama La otra mano de Lepanto, donde se encuentra con el personaje, un personaje con el que hemos seguido a lo largo de toda la novela, que es quien le pide que cuente su vida. Y ahí es donde Cervantes, pero la vida como hubiera ella querido tenerla. Y la vida que cuenta Cervantes es la historia de la gitanilla. Pero yo cuento la historia, digamos, como creo que pudo haber ocurrido, sin clave de ficción, aunque claro, es una gran ficción, pues es solamente ficción. Y es mujer, es María la Bailaora, es quien lleva toda la historia. En lugar de que la historia la lleve un varón en esa novela, la lleva enteramente una mujer. Y me llama la atención, en La otra mano de Lepanto, en Duerme, hay mujeres que tienen que disfrazarse de hombres para poder hacer lo que tienen que hacer. Pues era de la época, la misma Juana de Asbaje, o Sor Juana, dice que hubiera querido vestirse de hombre e ir a la universidad. Ella hubiera querido cruzar el océano, ir a la Universidad de Salamanca, pero sabía muy bien que para hacerlo tenía que vestirse de hombre. Lo dice, ella lo escribe. Y hubo quien lo actuó, la maravillosa monja Alférez, que cuenta su historia, cuenta su propia aventura de lo que es su vida de mujer vestida de varón. En el caso de la monja Alférez es diferente en realidad, porque ella sí es una transvesti. Se hace pasar por hombre, enamora mujeres, le gustan las mujeres, y vive vida de hombre, que es lo que quiere. Y en el final de la historia de la monja Alférez, que es maravillosa, porque eso ya no viene en la narración que ella hace, pero en la leyenda de la monja Alférez, que en realidad no sabemos si existió, pero parece que sí. Pero hubo otras que se vestían de varón para poder tener una vida entera, no tener una vida de mujer, sino tener una vida de persona. Bueno, de mujer es una vida completa, pero había esta cantidad de restricciones culturales alrededor que impedían que una mujer tuviera una vida con completa libertad. Juana de Asbaje, Sor Juana, consiguió su total disponibilidad de tiempo, o casi total, porque decidió meterse al convento, aunque ella no tenía vocación religiosa. Pero ahí por lo menos no iba a tener marido. Ya está anexa, mi cuerpo es neutro. En realidad yo no creo que el cuerpo de Juana de Asbaje fuera neutro. Para mí que era bastante poco neutro. Era el cuerpo de una mujer, escribe con una cosa muy también no solo cerebral y no solo neutra, pero ella tenía que decir que era neutra porque era su única capacidad de cruzar y de ejercer todas las artes que ella quería, que no solo fue la literaria, pues era vestida de imaginariamente, no de varón quería ella, de neutro. Mi cuerpo es neutro. El mío no, ni el de ella tampoco. Pero quiero decir, fue su llave mágica para tener una vida completa. Y yo retomando eso, retomando esa voluntad de Juana, de la maravillosa Juana de Asbaje, y retomando la voluntad de la monja Alférez y de otras aventureras de su tiempo, y pensando también en María de Sayas y en todas estas autoras extraordinarias que se las arreglaron y se las agenciaron para tener la vida más completa posible, porque de hecho el bestseller de la época de Cervantes, en novelas ejemplares, la bestseller fue María de Sayas, vendía más que las novelas cortas de Lope y que las novelas de Cervantes. Ella era un hit. Después la historia la guardó en el closet porque es mujer. Era mujer, pero tenía bigotes, la describen sus compañeros, colegas, decían que tenía bigotes. Yo no sé si tenía bigotes o no, pero la acusaban de tener bigotes porque vivía embigotada, ganaba plata, vendía libros, hacía de su vida lo que quería. En mexicano decimos de su culo un papalote.
Y eso hacía María de Sayas, y eso quería hacer Juana de Asbarge, y eso quería hacer la mujer alférez. Entonces tengo mis personajes en la novela Duerme, en la otra mano de Lepanto, en Son vacas, somos puercos, que sí está en uno de los volúmenes de Belgrado, en Son vacas, que se visten de varón para cruzar con las barreras de los géneros, del género. Son vacas, somos puercos, El médico de los piratas, unas novelas con una violencia tremenda. ¿Cómo te metiste en ese tema? Yo creo que sobre todo me pude meter en ese tema y en ese imaginario porque escribí 2 libros de piratas y una radionovela de piratas, mujeres por cierto, y me pude meter en ese mundo de tanta violencia porque en México no había la violencia que hay hoy. Yo lo he pensado mucho, porque nunca hubiera podido escribir ni acercarme a ese mundo si no me hubiera sentido resguardada por un ambiente cercano en el que no había ni sombra de lo que los 230.000 cadáveres que van en México por la guerra de las drogas, los oficialmente 30.000 desaparecidos sin nombre ni apellido que hay en México, enterrados ahí. Bueno, es una cosa espantosa. Y lo que ustedes en Colombia han padecido tanto, y toda América Latina, porque es como el cáncer impuesto por el apetito de psicoactivos que quienes lo desean los declaran ilegales. La mayor parte pues son americanos, norteamericanos, gringos o bien europeos, pero ese es otro tema. Pero sin duda, contestando tu pregunta, porque yo muchas veces me pregunté, pero ¿cómo en un mundo? Yo tenía mis hijos chiquitos, mi vida doméstica, me encanta cocinar, me gusta la vida de casa, y escribí estas novelas violentísimas. Creo que era en parte también porque yo tenía mi casa, mi cebollita para picar, mis flores en la mesa, ese mundo que me permitía entrar con mi imaginario a unas guerras tremendas y explorar lo que fue la utopía de los hermanos de la costa. Me gustan las utopías muchísimo. Ahí tenemos unos piratas que tenían la perfecta democracia, la isla donde todos eran iguales. Sin importar raza, credo o nacimiento. Se podía ser hijo de un noble o se podía ser hijo de padres desconocidos, muerto de hambre, se podía ser del color que se fuera, y se entraba en igualdad a la comunidad de los hermanos de la costa. Esto es histórico. Y ellos decían, nosotros robamos a los que les acaban de robar a otros, y estos eran a los españoles. Nosotros les robamos todos porque ellos le acaban de robar todo a otros. Eso no es robo, es quitar y devolver, pero ahora nos toca a nosotros disfrutarlo. Y se lo gastaban en parrandas porque tenían prohibida la propiedad privada. Tenían prohibida la propiedad privada y tenían prohibido algo mucho más significativo, a las mujeres. Porque decían que si entraban mujeres en su comunidad, entraba propiedad privada. En realidad suena completamente idiota, pero para garantizarse que el hijo que van a nacer de una mujer, los hombres, pues declaran que ese es su esposo, es su propiedad privada. Bueno, privada. Sí, quiero decir, hasta un cierto punto, por lo menos piernas privadas. Entonces, eso es a lo que aludían los hermanos de la costa. Carmen, otra cosa que a mí me impresiona es la relación de tus novelas históricas con las artes plásticas, porque son varios los casos, el Velázquez de París, la Virgen y el violín, e incluso el libro de Ana que tenemos acá. Entonces, uy, me gustan muchísimo las artes plásticas. Qué bonita pregunta, porque me gusta el mundo de la pintura excesivamente. Si uno catalogara por intensidad, diría que es mi vicio. Me gusta mucho el arte, las artes plásticas, y en algunas de mis novelas uso a una pintura o bien a un pintor como protagonista también. A una pintura, en el caso de Velázquez de París, Velázquez pintó un lienzo que se quemó en el incendio del Alcázar y yo lo desquemo. Lo saco del momento del incendio
y vemos qué es lo que pasa con él. Ese es y por qué lo desquemo, por quiénes lo rescatan, qué sentido tiene ahí, porque lo que retrataba el lienzo de Velázquez era la expulsión de los moriscos. Entonces tengo mi personaje pequeño, un niño, un jovencito, a quien eso es su familia y él quiere... O sea, está contada la trama, no se las voy a contar, pero ese es el Velázquez de París, que publicó con otras novelas mías, Editorial Ciruela, con otras 6 novelas. Ese es el Velázquez de París. En el caso del libro de Ana, que está aquí, Ana Karenina, que ustedes han de saber quién es, de Tolstoy, dice Tolstoy en la novela que escribió sobre ella y de ella, y que lleva el título, que ella escribió un libro. Lo cuenta en un pasaje, dicen además que el libro es muy bueno. Hay un editor, el momento en que Levin, que es el alter ego de Tolstoy, va a visitar a Ana Karenina, a conocerla, Ana Karenina está con un editor, que es además escritor, y este editor le está diciendo, dame tu manuscrito, que es buenísimo. Y Ana le está diciendo, no hombre, solo un borrador. Entonces yo me imaginé, releyendo a Ana Karenina, imaginé lo diferente que hubiera sido la vida de Ana Karenina si hubiera tenido una vida profesional de escritora. Si hubiera publicado ese libro, si hubiera sido un éxito, además hubiera sido un éxito porque ella era un escándalo, se había ido con un hombre por amor y su marido no le daba el divorcio, o sea que vivía en concubinato y había perdido la posibilidad de ver a su hijo porque se había ido con un baboso, por cierto, pero esa ya es otra versión y esa es otra historia. Y entonces yo decidí escribir el libro que había escrito Ana Karenina. Imaginar qué hizo Ana Karenina con aquel primer manuscrito y cómo ella lo había reescrito, como estaba al final de su vida, insatisfecha, desesperada y, perdónenme, pero era opiómana, se tomaba todas las noches para poder dormir sus gotitas de láudano, que es opio. Y cada vez necesitaba más láudano y la tenía totalmente, estaba muy laudanítica. Y en ese estado de exacerbación y no ve al hijo y su galán en realidad no, y en ese estado, ¿cómo reescribió la novela que había escrito originalmente? Y eso es lo que hice yo. Pero para que apareciera su manuscrito, le retribuía a Ana algo que ella merecía. Como ya les conté, mi mamá murió con sus hijos chicos, mi hermana menor tenía menos de 2 años, mi hermano Pablo tenía 6 años, mi hermano Pedro 8, o sea, sí, todos eran chicos y éramos chicos, y le regresé a los hijos, a Ana Karenina, sus hijos adultos. Imaginé cómo era la vida de los hijos de Ana Karenina en los albores de la Revolución Rusa. Y esa es la novela. Los hijos de Ana Karenina encuentran el manuscrito y encuentran el retrato de la gran Ana Karenina, que es lo que detona que encuentren el manuscrito, porque el zar quiere el retrato de Ana Karenina. Los personajes de ficción y los personajes históricos conviven en un mismo terreno en mi novela, incluso por un momento aparece Tolstoy, aparecen y los personajes de novela con los personajes de esa Rusia, como el padre Gapón, que lidera una manifestación enorme, donde será la matanza el Domingo Sangriento. O sea, en la novela es una novela, como una novela es una ficción, pero tiene un contexto histórico, como algunas de mis novelas, en este caso el estallido de la Revolución Rusa. Y la pintura es muy importante ahí, todo llegamos ahí nada más por la pintura, como yo también creo que llegué parte por la pintura. Y también la Virgen y el violín. También la Virgen y el violín. Sí, es la historia de la única mujer que cuando escribí la novela, era la única mujer que estaba en la colección del Museo del Prado, Sofonisba Anguissola, y le escribí una novela porque no era justo que nadie hablara de ella y que nadie... Entonces recuperé lo más que pude su vida, me la imaginé y ahí está. Incluso hay una pintura de ella fue muy querida en su tiempo, los pintores la adoraban porque estaba en la corte de Felipe II, estaba muy cerca del mundo del dinero, le tenían mucho respeto a Sofonisba, pero a su muerte y ya cerca del final de su vida,
bueno, era mujer y entonces empezaron a atribuir sus mejores lienzos a otros pintores, al Greco, a otros, y decían, no, Sofonisba no era nadie, y las grandes pinturas de Sofonisba pasaron por ser de otros y solo quedaron como de ella las pinturas más, digamos, tradicionales, las del rey, y de ellas hay una en el Museo del Prado. Y entonces escribí la vida de Sofonisba aquí sola porque me encantó el personaje, me gustó su pintura, quise darle vida y además era un acto de elemental justicia. Y además me divertí muchísimo porque me encanta mucho divertir y escribir y aprender de la historia y me gusta mucho lidiar con mujeres en las novelas. Bueno, provocaría seguir con las novelas, pero se nos va el tiempo. ¿Cómo ha sido también ser poeta? Y también Carmen tiene algunos poemas que nos va a leer. No leemos poemas, mejor no seguimos platicando. Si yo les leo un poema, pero ya que estamos en este tono, les voy a leer un poema y espérenme a ver si lo encuentro. El otro día me dio apendicitis y no me hice caso. Pensé que había comido muchísimo, que es verdad. Era 26 de septiembre. Y el 25 de septiembre, digo, 26 de diciembre, y el 25 de diciembre habíamos tenido en la casa una comilona, porque me encanta guisar, y habían venido unos amigos míos de afuera de México, y bueno, habíamos comido y bebido y todo lo demás, y entonces a la mañana siguiente yo era un trapo, me sentía fatal, me dolía muchísimo la panza, nunca me dolía la panza, me dolía muchísimo, y no me hice ningún caso hasta que me reventó el apéndice. Me salvó un doctor, por un pelo me voy. Entonces escribí un poema que se llama Santa Pendicitis. Ay, pero necesito mis lentes, se me olvida que necesito mis lentes. Además creo que tiene que ver con el poema que el último proyecto en el que he estado ha sido... Es un proyecto que llevó algunos años, no sé si algún día en realidad aterrice el libro porque me he enredado demasiado, pero he decidido escribir retratos literarios de autoras fundamentales, como si pudiéramos contar la historia de la lengua española solamente teniendo protagonistas mujeres. Pero no contar la historia como libro de historia literaria, sino la lectura y la apreciación de cada autora. Empiezo con Teresa de Ávila, que el trance de Teresa de Ávila, por eso es que les comento este proyecto, y termino con Rosario Castellanos, la genial Rosario. Y a todas, en el libro escribo su vida y escribo cuál es su relación con la comida, porque soy una gran dragona, ya se los confesé, y porque me gusta mucho la cocina, es una cosa maravillosa, pero también porque les quiero hacer un homenaje visual, porque toda mi vida he hecho libros de artista, desde antes de que apareciera Juan Pasco y el taller Pescador en mi vida, y he estado haciéndole a cada una de ellas un libro de artista. Quiero sentar sus libros a una larga mesa, pero una mesa mexicana donde no hay comida, nada más hay libros, no está muy bien. Entonces, en mi libro escrito, de todas he estudiado cuál es su relación con la comida, de Teresa de Ávila hasta llegar a Rosario Castellanos, y a todas les he hecho un menú para placerlas, como hace uno con los amigos, y va a venir fulanito, ¿qué le gusta comer? Y le voy a hacer algo, y le invento algo, y así les he hecho a ellas. Entonces, solo lo hago esa mención porque Santa Teresa de Ávila, y además toda mi vida leí vidas de santos porque mis papás eran muy mochos, decimos en mexicano, o sea, íbamos a misa diario, en las mañanas, antes de ir a la escuela, rezábamos, tomábamos el desayuno. Desde entonces no me gusta mucho comer huevos en la mañana y luego a la escuela. Con mi papá íbamos a... Bueno, y en la casa se prohibían los cómics normales y solo había cómics de vidas ejemplares, las vidas de santos. Y hay más, pero no les cuento lo más, porque tengo una relación muy intensa con las santas. Algún día haré algo con ellas. Santa Pendicitis. Tiene un epígrafe de Carmen Boullosa que dice: Santa, te debo vida, te debo vida o me debes muerte. Y el poema dice: una lanza entró en mi panza, lanzándome me liberaba. Vientre, diré mejor, más apropiado se oirá, de santos se trata acá.
Una lanza entró en mi vientre, lanzándoseme me liberaba. Flecha suena mejorcito, la flecha traería un lacito. Iba contra algo mío, su blanco me carcomía. Era mía mi tripa hinchada, no me quiten la A, que entonces me dejan con nada. Su blanco me carcomía y yo no lo comprendía. Yo era la doliente en babia y el apéndice se reventaba. Reventaba el tripa mío a cirugía condenada. A cirugía condenada pedí amparo a san anestesia. La paroscopía, rogué al santo. Algo mía es la enemiga, tripa mía. Mas vivir es necedad y desperté, flechado mi vientre panza. Colgaba de mi ombliguito una manguera y un globito. La flecha amiga lazó a mi tripa enemiga y yo, cual jabalí en letargo, yo, un jabalí con lanza, el dolor quemante intenso. Un dolor baboso y cerdo me había antes quemado más. Mas quemada yo, de mensa, me engañé con el frío bucal. Frío bucal había sentido, la boca sentí congelada. Con la boca congelada me repetí, ya cálmate. Mi boca hablaba, no tienes nada. Y yo en mi fe sin sospechar. No es mi ángel de la guarda, soy yo quien siempre me falla. Estómago aturullado, boca es mentir, estómago recargado, boca es comer, navidades tragaldabas, creí, leyendo indigestión donde había peritonitis. Ay, la pen fui yo, y la santa fue la apendicitis. Por un pelo me pelaba. Clavó mi mal, mi ignorancia y una lanza, si era flecha, si era lanza, haciéndome bien me perforaba. Haciéndome el bien causó un intenso dolor, hiriéndome me salvó. Se clavó para darme alma. Ya me fui de Guatemala a Guatepeor. ¿Dónde está Santa Morfina? ¿Dónde quedó la dormida? Despierta, yo suspiraba. No quiten suspirabo, era o es como la del algo que sella, porque es tripa y soy yo. Santa apendicitis, reventó la tripa mía y fue santa peritonitis. 3 santos lleva el poema, que los cuente el estudioso, los 3 santos milagrosos. La que cuenta aquí la historia, ¿lo es o no lo es? No me quiten el lo es, una palabra es. Por dentro me carcomía, yo ni cuenta, no veía, no notaba botanada, o no aceptaba la urgencia, por un pelo me pelaba. Yo fui la pen, la mensa. Fuiste tan tonta, era tu apéndices, qué pen, qué pun, ni qué 8 cuartos. No tanta más soy, porque no miento, no fue transverberación. En santos paramos en 3, Carmen fue virgen, ya no lo es. Tan revueltos tiempos fueron, que digo confusa historia, una flecha me ensartaba, pero ay, cual una lanza me liberaba. Nunca lo había leído, pero pues hoy el todo dio. El humor. ¿Me quieres el poema? ¿Poema de verdad? Vamos a ver si traemos un poema de verdad. Sí traigo. Ando con los lentes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta en lo que encuentro un poema? ¿Quiere hacer el público? Sí, una pregunta. ¿Qué opinas de Laura Esquivel? ¿Te gusta o no? Mira, Laura es mi amiga. Y como es mi amiga, como decimos en mexicano, le tengo ley. La quiero mucho. La conocí porque mis hijos iban a un curso de verano donde ella era la maestra, antes de que escribiera su novela, casada ya con Laura Esquivel. Entonces,
no puedo tener juicio literario con Laura, porque le tengo mucho cariño y es mi amiga. Y a los amigos uno les tiene ley. Y tampoco voy a decir juicios que no tengo que decir, porque les tiene uno ley a los amigos y les tiene uno ley al oficio. Me costó mucho trabajo salir del closet como cocinera. Eso es algo muy importante de decir. Me parecía que era indigno de una mujer. Hazme el favor. Me parecía que una mujer no podía exhibirse públicamente como cocinera. Y era porque, no sé, como un prejuicio de mi parte. Pensaba que no y nunca decía que me gustaba cocinar y me hacía que no me gustaba cocinar hasta que decidí salir del closet. Y ya digo que me interesa la cocina mucho. Y ahora lo que estoy haciendo con la cocina es algo pues muy intelectual. Cómo esas mujeres se relacionaron con la cocina. Teresa de Ávila, por ejemplo, gran escritora. Sus memorias son extraordinarias, pero extraordinarias, su prosa, su mundo intelectual es extraordinario, la adoro. Era bulímica, nadie lo ha escrito y nadie lo ha dicho. Vomitaba todas las mañanas. Y en sus memorias, en sus cartas, en sus papeles, la vemos desear la comida. Sus hermanos todos se habían venido al Nuevo Mundo y un hermano le enviaba patatas. En Bélgica hay un museo de la papa frita que dicen que la inventora de la papa frita es Santa Teresa de Jesús o Teresa de Jesús. No es verdad, no lo creo porque una hermanita del convento, de uno de los conventos de la orden que ella fundó, dice que un día se la encontró levitando en transverberación con un sartén con aceite hirviendo en la mano. Yo que cocino, sé que esto es imposible, porque tú tienes que estar en el platillo, no puedes estar transverberando y viendo a Dios. Definitivamente tienes que estar en el momento. Es una cosa de concentración de lo que está enfrente de ti. Entonces, no lo creo que ella haya inventado la papa frita, pero he analizado y he seguido su persona también, a pesar de, escribo de su obra y todo lo demás, y después su relación con la comida. ¿Por qué? Porque me gusta mucho cocinar, porque pienso que es un arte maravilloso, porque es parte de nuestro legado cultural y porque ya no me da vergüenza que aunque yo sea mujer, hablo de la cocina. Tenía yo muchos prejuicios, como se oye. Ahora tengo más juicios o desjuicios, a lo mejor ya me he descocado por completo, no lo sé, pero ha sido una manera muy interesante de leer autoras que adoro y de verlas también, de releerlas, releer todo Juana, todo Sor Juana, buscando también qué conexiones hay. Cuando lamento que no todos los poemas estén fechados, me he trazado mi propia historia imaginándome cuando ella empezó a interesarse más por el mundo de la cocina y de la mesa, etc. O sea, ha sido para mí una aventura intelectual preciosa. Cocinar es también una aventura intelectual. Y es una aventura intelectual y de imaginación y de memoria. Y yo nunca repito guisos, siempre estoy inventando locuras, que a veces salen muy bien y a veces no tan bien. Y es para mí un espacio de invención y además he aprendido a venerar a nuestros antiguos que hicieron no solo el maíz, lo crearon de la nada, o sea, alteraron la plantita para darla. Lo primero que crearon fue la palomita o ustedes la llaman el maíz que revienta. ¿Cómo? Maíz pirao palomitas. El maíz pirao palomitas fue lo primero que crearon porque lo que querían era hacer al grano más grande. Y la florecita primera, cuando la sometían al calor, se abría la flor, la inflorescencia se abría. Entonces hasta que consiguieron una especie de maíz palomero y después continuaron a la mazorca, que es más eficaz, toda la mazorca de diferentes colores, de diferentes sabores, pero no solo el maíz, el jitomate, el cacao, la calabacita, el calabacín, etcétera, etcétera. El resto de la humanidad comía paja hasta que llegamos nosotros, trayendo nuestros chiles y todo lo demás. Entonces también ha sido algo para mí ha sido una experiencia muy hermosa salir del closet, porque antes nada más cocinaba de ladito. Pero
Perdone usted. Creo que se tenía ese concepto de la cocina porque antes las señoras pues solamente estaban cocinando, no se preparaban, entonces decían, no, de la que no quería decir, no, es que yo no voy a ser cocinera, yo voy a estudiar, miro el mundo desde otro punto de vista. Así es. Pero la comida pues es importantísima en el mundial, porque es un medio de comunicación no solamente que alimenta el cuerpo y el alma, sino que también se comunica, si no sepa el idioma, mediante la comida. Así es un rito, es algo sagrado. Es algo sagrado es algo que uno y es también algo se inteligente. interesa. Y es algo inteligente. Mi abuela era gran cocinera. Mi mamá, no, mi abuela no tenía grado universitario, pero tenía negocio y le iba muy bien y era muy hábil y muy inteligente y muy leída. Pero ella no, le había tocado la Revolución Mexicana y no fue a la universidad. Mi mamá sí fue a la universidad, era psicóloga, había estudiado química y ella no cocinaba nada, no consideraba que cocinar no era. Mis amigas todavía algunas me dicen, pero ¿cómo tardas tanto tiempo en la cocina? La verdad no tardo tanto tiempo, me lo cocino muy rápido, porque el tiempo es muy reducido, ojalá la vida fuera más ancha. Y entonces haría pan todos los días y estaría yo de rodar, ya estoy de una vez, pero no importa, estaría inmensa, no cabría por las puertas. Además que la comida mexicana es deliciosa. Deliciosa. Es un capital culto, también es maravillosa. Este proyecto de las escritoras y la cocina es de poesía. No, es de tantos años que he dado clases en universidades extranjeras y que he tenido que leerlas con tanta atención y que he tomado notas y ahora les estoy como que escribiendo sus vidas y su obra, interpretando su obra en unas especies de retratos literarios. Ahora, voy a acabar ese libro algún día, quién sabe, porque tengo unos que son larguísimos, tengo unos que son cortísimos, no sé qué voy a hacer a la hora de hacerlo todo, pero a lo mejor un día lo acabo y si no lo acabo, lo he disfrutado y he aprendido muchísimo con ellas y estarán presentes en mi siguiente novela. Están presentes en una novela anterior, El complot de los románticos, donde tengo Rosario Castellanos, Dolores de Veintemilla, la ecuatoriana, claro que Elena Garro, todas ellas son personajes. También hay varones personajes, tengo a hombres también, porque es la conferencia de escritores o la convención de escritores o el festival de escritores que se celebra anual, pero son los muertos. Entonces se reúnen todos y cada año dan un premio literario y los premios literarios amañados, como pasa en la vida real, y entonces se hace un complot, los románticos se niegan a aceptar un premio mal otorgado y de eso trata la novela. También la publicó Ciruela, que tiene la dificultad de que circula muy poquito en América Latina. Pero se siente rarísimo que les voy a platicar de novelas que no están aquí. Yo debí concretarme al libro de Ana, a La otra mano de Lepanto. ¿Qué tal Llanto? Me gustaría tanto que hablaras de Llanto porque también es un viaje en el tiempo. Llanto es un viaje en el tiempo. De Moctezuma, que llega al siglo XX. Yo no sé si todavía tenemos tiempo, yo creo que ya nos lo comimos, pero rápido les cuento que me imagino que 3 mujeres de mi generación un día se encuentran en el Parque Hundido, un parque muy lindo de México, se encuentran algo que acaba de eruptar, un hormiguero, que es a Moctezuma, el último emperador azteca. Ha vuelto a cobrar forma, ahí está entero, y las 3 chicas lo recogen, que vienen de una noche de bailar y de andar por toda ahí, ya es la madrugada, y ahí se lo encuentran y se lo llevan con ellas a su casa, se lo llevan y se van dando cuenta que él es Moctezuma. Y vemos a Moctezuma en medio de esto, al Moctezuma de entonces aparecer. Es una novela que se llama Llanto, que apareció hace muchos años, publicada en la editorial Era. Está allí y mi hija hizo su tesis sobre Llanto. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, es una novela estupenda. Bueno, y tal vez para cerrar, ¿nos puedes hablar de la Universidad Desconocida?
La Universidad Desconocida es un proyecto de una librería en Nueva York, en Soho, de McNally Robinson, y ha inventado a lo Bolaño una universidad desconocida y ha nombrado algunos rectores. Entonces Vila Matas es rector, yo también soy rectora, y va haciendo así como sus rectores, sus autores que quiere. Es simple y llanamente una preciosa broma literaria, y yo creo que en la vida es muy importante las bromas, y espero no les haya molestado que solo les leí un poema broma. Yo sí escribo poemas en serio, pero hoy les tocó poema broma, y sobre todo te agradezco mucho la conversación, y a ustedes les agradezco muchísimo su atención y que me hagan sentir que esta casa que es nuestra, de veras es nuestra. Muchísimas gracias.